demanda de Heather, quien demanda a Federica, quien creó un producto para perder peso, y esta alega que a causa de ese producto ella contrajo cuentas médicas de $10,000, que es lo que está exigiendo en este caso. Ok, ¿tú tienes testigos? Sí, tengo. Pasemos al testigo de la demandada. Tengo uno de mis clientes aquí. Yo no sé qué tiene de natural esto. Es natural porque uno puede ver exactamente... ¿Qué tiene de...? Como... Esto es lo más antinatural que yo he visto en mi vida. Y esto tiene USB para conectarlo a la computadora. ¿Cómo la palabra natural se le puede asociar a esto? Buenas tardes, ¿su nombre cuál es? Señor Miguel. Señor Miguel, señor Miguel. Entonces, dígame, señor Miguel. Yo conocí a la señora Federica por la internet. Sí. Entonces le compré la camarita, la famosa camarita. Entonces yo la probé, me la llevé para mi casa y a las 3 de la mañana me la probé. ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana porque me tuve deseo de ir al baño. Me la probé y entonces le cogí el tumbado y todos los días, y todo me dio bien. Empecé a bajar de peso, noté que bajaba de peso normal. Y entonces un día fui a buscar la camarita y la mujer mía estaba con la camarita puesta. Y entonces yo le dije, ven acá, eso es mío, yo lo compré con 100 pesos, ¿qué tú haces con eso? No, esto es para mí, entonces ahora tengo que comprar 2 en vez de 1. Todo está bien, bajé de peso. ¿Y qué es lo que te hace bajar de peso? Señora, si usted ve, doctora, lo que yo me comía 4 pan con bistec y ahora me como 1. Está bien. Si usted ve todo lo que yo me comía. Entonces, claro, te impresionaste. Todo eso era una exageración. Y ahora me dice... Oye, ¿tú has ido a un hospital alguna vez a hacerte una colonoscopia? No, porque tú tienes edad ya de colonoscopia. Usted sabe que nosotros los hombres tenemos ese complejo después de los 40 años haciendo el tacto, pero la camarita que me vendió la señora... Lo mejor o sea, que no te has hecho una colonoscopia normal, pero sí te metes la camarita en tu casa. Sí, completo, sin grasa y sin nada, sin vaselina y sin nada. Eso está mejor porque Pancho actualmente está mejor que la Torre de París. Usted me perdona, pero eso es un fenómeno. Y funciona. Mire, ese funciona, si mira cómo estoy, mira. De que él usaba antes. Lo he hecho un niño. Y ha bajado de peso. Vamos a invitar a nuestros expertos, por favor, para hablar de lo que yo estoy aquí erizada. Porque si de verdad este producto lo venden en la computadora, yo pienso que esto es un desastre absoluto y total. Ok. Hablemos, doctor, por favor. Primero hablemos de una colonoscopia normal y los preparativos que hay que hacer. Primero vamos a decirle a Federica que en el colon no se produce la digestión. La digestión se produce en el intestino delgado. Ya tú sabes. O sea, que lo que estamos viendo en ese intestino no es la digestión. ¿Qué es lo que ve? El desecho del alimento. El excremento es lo que está viendo. Exactamente. Es excremento. Y por eso le da asco, pero en realidad ahí no ve nada. O sea, que hasta la biología de la señora está... Yo no sé dónde estudió y qué estudió y qué aprendió. En segundo lugar, yo te quiero decir, yo tengo 25 años de graduado de la Escuela de Medicina y yo no puedo hacer una colonoscopia porque se necesita un entrenamiento. Es toda una especialidad para poder hacer una colonoscopia. Sin reventar el intestino, perforarlo, etcétera, etcétera. Incluyendo que personas que la practican, que la hacen todos los días, pueden perforar un intestino, y sobre todo cuando hay una enfermedad diverticular. Así que realmente es sumamente riesgoso y delicado introducirse en nada por el ano. En este caso, este tubito pues, que no tiene ningún sentido, como bien usted dijo, la colonoscopia lleva sedación, y de verdad... No le veo ningún sentido a este tipo de práctica. Esto no hace ningún sentido. Bueno, ahora bien, el método psicológico que ella está intentando utilizar es bien conocido en la psicología, ¿no? Es cuando tú tratas de asociar algo negativo con algo que uno hace. Es cierto, pero en este caso estamos asociando a algo que el ser humano necesita para poder vivir, que es la comida. Es decir, que en realidad... está ella empezando o pudiera crear un desorden de alimentación, porque precisamente en eso se basan las condiciones de anorexia, donde el individuo empieza a hacer un rechazo a la comida porque se afanan con querer bajar de peso y pierden los límites normales. Y entonces, ¿qué pasa? Que rechazan todo tipo de alimento.
O sea, que esto puede hacer más daño que bien. Más daño que bien. Psicológicamente. Correcto. En realidad estamos viendo también que Heather es una persona que ya viene con un historial que la hace mucho más vulnerable a este tipo de técnica y entonces, bueno, pero un historial emocional, ¿no? Con respecto a la comida. Eso es una obsesión de ella. ¿Yo qué culpa? ¿Por qué yo tendría que pagar sus gastos médicos si ella lo está Federica, excediendo? déjame preguntarte algo. ¿A ti no te parece bastante engañoso, mentiroso, lo que tú pones ahí de que esto es FDA approved? No, porque está mi nombre ahí. Ahí está, dice Federica Díaz Antúnez. Pero, ¿y no te parece que es un poco fraudulento el tratar de implicar de que tu producto está aprobado por el Food and Drug Administration? ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer? No está el logo. No estoy engañando a nadie. Ah, es que no está el logo. Y tú piensas que la gente, porque no está el logo, ya se da cuenta de que eso no es una aprobación del FDA. Bueno, sería un crimen si estuviera poniendo el logo diciendo que... Es un crimen lo que estás haciendo, porque estás insinuando algo que no es cierto. Y yo voy a llamar a la policía para que te investigue de alguna manera, pues yo creo que tú eres una criminal. Bueno, engañando a gente que tienen esa obsesión con el peso, que tienen un problema de peso, con un producto que es peligroso, que puede causar daños y que además no es efectivo porque ni siquiera va al lugar donde la comida se está digiriendo. Así que tú tienes que volver a la escuela, aprender anatomía o a la cárcel para que no vuelvas a hacer esto. Te concedo la demanda, aunque tú usaste mal el producto, ella no te dio instrucciones por escrito, ella está empujando a un producto que es fraudulento y que para personas como tú, que están vulnerables, son específicamente las que van a caer. Al público, por favor, no busque este producto, esto no funciona. Usted quiere perder peso, tiene que usar los métodos tradicionales y correctos para perder peso. No se invente que no hay milagros en esta vida y no se vaya a hacer daño. Te concedo la demanda, $10,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Empezamos a tomar, yo me empiezo a sentir mal. Hasta se subió a una mesa ahí donde estábamos en la casa en la fiesta y ya estaba como que queriéndose quitar la ropa. Él se molestó y me dijo, mira, ven. Se volvió como loca, doctora, se estaba casi desnudando enfrente de los amigos ahí. Tuvimos sexo sin condón, me imagino, porque no sé lo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Eso no te da el derecho a tener relaciones conmigo. ¿Por qué no? Es tu marido. Sin mi consentimiento. ¿Qué consentimiento? Tú estabas borracha. Caso cerrado.